Hola, hola y bienvenidos a Ciudadanos Éticos, el podcast donde hablamos de esos temas que parecen muy académicos, pero que en realidad se meten en nuestra vida todos los días. Yo soy David. Y yo soy Brian. Hoy seguimos con nuestra serie Los autores que leo. Ya pasamos por Orwell, Huxley, Carrer y Rosa Montero. Y ahora llegamos a Irene Vallejo con su libro El infinito en un junco. Un librazo. Es un homenaje al mismo libro, a la lectura, a todo ese recorrido que han hecho las palabras para llegar hasta nosotros. Sí, Irene hace algo bien bonito. Mezcla historia, filosofía, emoción y hasta humor. Habla de papiros, bibliotecas y filósofos, pero lo hace como si estuviera contando una historia alrededor de un café. Y por eso encaja también con este podcast, porque el infinito en un junco no solo habla de libros, habla de nosotros, de cómo sobrevivimos, de cómo pensamos y cómo la palabra nos mantiene humanos. Y lo más bacano es que, aunque parece un libro antiguo, conecta perfecto con los temas que ya hemos hablado: el control de Orwell, la distancia de Huxley, la mentira de Carrer y la esperanza de Montero. Así que prepárense, porque hoy vamos a recorrer miles de años de historia, una charla de 15 minutos. Bueno, arranquemos por el principio. El infinito en un junco es, en palabras simples, una historia sobre cómo nacieron los libros. Irene Vallejo nos lleva desde las primeras tablillas de barro hasta los libros que tenemos hoy en las manos. Sí, empieza con una imagen genial, los soldados de Alejandro Magno, cargando libros en sus mochilas, en vez de armas, libros escritos en papiro, en juncos de Nilo, y de ahí el título del libro. Y lo más loco es que como ella convierte algo tan técnico, la historia del alfabeto, los materiales, las bibliotecas, en algo poético, le da alma a los objetos. Exacto, Brian. Irene no solamente cuenta hechos, sino que también se pregunta por qué leemos, qué nos mueve a conservar las palabras escritas, incluso cuando queman bibliotecas, censuran ideas o nos distraen las pantallas. Y ahí empieza la colección con Orwell, porque él en 1984 nos mostraba lo contrario, lo que pasaba cuando las palabras desaparecen, cuando la historia se reescribe para servir al poder. Sí, Orwell nos advertía sobre el peligro de perder la memoria, el criterio. Irene nos muestra el milagro de haberla conservado. Ella celebra lo que Winston Smith intentaba salvar, la verdad escrita. De hecho, Irene menciona muchas veces las quemas de libros y cómo a lo largo de los siglos la lectura ha sido un acto de rebeldía. O sea, leer también es resistir, igual que en 1984, pensar que era rebelarse. Exactamente, en un libro, los lectores clandestinos, los copistas, los esclavos que copiaban textos a escondidas, todos ellos son como los Winston Smith, de su tiempo, obviamente, personas que se negaban a dejar morir la palabra. Y eso también tiene que ver con la ética, porque cuidar la palabra, cuidar la verdad, es un acto ético. Es lo que separa del olvido. Y si lo piensas bien, Irene hacía lo mismo que Rosa Montero, pero desde otro enfoque. Rosa hablaba de la reconstrucción emocional, Irene hablaba de la reconstrucción cultural. Las dos defienden lo humano frente al caos. Sí, y eso me gusta, porque El infinito en un junco no solo es una historia, es una carta de amor a todas las que alguna vez abrieron un libro para escapar del mundo o para entenderlo mejor. En resumen, Irene no cuenta qué son los libros, te cuenta por qué lo necesitamos, y eso conecta con lo que decía Orwell: sin memoria, sin palabras, somos fáciles de manipular. Ella lo dice de una forma más bonita, claro, pero el mensaje es el mismo. Bueno, Brian, ahora, si hay algo que une a Orwell con Irene Vallejo es la obsesión por el poder del lenguaje. En 1984, el poder controla la verdad. El infinito en un junco. La verdad sobrevive gracias a las palabras. Sí, Orwell inventó la neolengua para reducir el pensamiento. Cuantas menos palabras, menos libertad. Irene, en cambio, defiende la riqueza del lenguaje. Dice que las palabras son infinitas, como el junco del título. Se doblan, pero no se rompen. Y eso me encanta, porque hoy, en pleno siglo XXI, seguimos discutiendo por el lenguaje, por cómo nombramos las cosas, por lo que se puede o no se puede hacer. El lenguaje sigue siendo poder. Sí, y también sigue siendo resistencia. Irene cuenta cómo en tiempos de represión la gente seguía copiando libros a mano, escondiéndolos en sótanos, pasándolos de generación en generación. Eso me hace pensar en nosotros, que a veces decimos, no tengo tiempo para leer,
y esos tipos se jugaban la vida por copiar una línea de Homero o de Platón. Ajá, exacto. Nos quejamos de leer 10 páginas y esos manes se dejaban los ojos a la luz de una vela. Y lo más bonito es que Irene no lo cuenta con tristeza, sino con gratitud. Ella agradece que esos anónimos salvarán la memoria del mundo. Sí, y Orwell advertía sobre los que destruyen los libros. Irene celebra a los que los salvaron. Los dos luchan por palabras, solo desde los polos opuestos, uno desde el miedo y la otra desde la esperanza. Ahora sí, ¿qué te parece si metemos a Huxley en la conversación? Se pone interesante, ¿verdad? Él decía que no hacía falta prohibir los libros, si logras que la gente ya no los quiera leer. Y ahí sí que tenía razón. Hoy nadie quema libros, pero tampoco hay mucho tiempo para ellos. Nos distraemos con todo lo demás. Eso es lo que Irene intenta recuperar, el valor del tiempo lento, del pensamiento sin prisa. Leer es ir en contra de la velocidad del mundo. Sí, y ahí entra Carrer. Irene y él tienen un estilo parecido, mezclan lo histórico con lo personal. Pero mientras Carrer explora el lado oscuro del ser humano, Irene explora el lado luminoso. Carrer en El adversario muestra cómo alguien puede vivir dentro de una mentira. Irene muestra cómo la humanidad puede sobrevivir gracias a la verdad escrita. Y eso se nota en su estilo. Carrer escribe desde la duda, Irene desde la certeza de que las palabras importan. Sí, y Huxley nos mostró un mundo anestesiado por el placer. Y Irene nos recuerda que la lectura todavía puede despertarnos. Es como su antídoto. En pocas palabras, Huxley te dice, cuidado con la comodidad, y Vallejo te dice, no te olvides de pensar. Bueno, y hablando de esperanza, ahí está Rosa Montero, con la buena suerte. Ella e Irene tienen eso en común. Las dos creen en la posibilidad de recompensar. Sí, Rosa lo hace desde la historia de un hombre que se refugia en un pueblo. Irene lo hace desde la historia de los libros que sobreviven siglos y siglos. Pero bueno, ambas hablan de lo mismo, la resiliencia. Y lo más bonito es que las dos ven en las palabras una forma de sanar. Montero te dice que contar historias ayuda a reconstruirle. Irene te dice que leerlas ayuda a reconstruir el mundo. Y eso se conecta otra vez con Orwell, porque si en 1984 la humanidad se pierde al perder las palabras, Rosa Irene nos muestra que recuperarlas es recuperar básicamente la esperanza. Exacto, en un mundo que a veces se siente tanto caótico, los libros siguen siendo una especie de refugio. Si juntamos a todos estos autores, al final están hablando del mismo tema, cómo sobrevivir al caos. Sí, Orwell te advierte, Huxley te distrae, Carrer te enfrenta, Montero te consuela e Irene te inspira. Todos desde distintos lugares nos dicen que la palabra importa, que sin memoria y sin verdad, sin imaginación, básicamente nos volvemos locos, nos volvemos vacíos. Y ahí entra la parte ética, porque leer no es solo cultura, es una forma de decir qué tipo de personas queremos ser. Totalmente, leer es un acto de libertad, es decirle al mundo, no me basta con que me cuenten las cosas, quiero entenderlas por mí mismo. Sí, y eso es justo lo que Orwell temía que perdiéramos, lo que Huxley veía desaparecer y lo que Irene celebra que todavía exista. Así que si llegaste hasta aquí, gracias. Esperamos que cuando termines este episodio te entren ganas de abrir un libro, cualquiera, porque como dice Irene Vallejo, cada lector es una especie de arqueólogo de las palabras. Y como diría Orwell, cuidado con quien intenta reescribir la historia, porque si controlas el pasado, controlas el futuro. Exacto, así que leamos, pensemos, hablemos y sigamos siendo, como diría Rosa Montero, gente que no se rinde. Esto fue Ciudadanos Éticos. Yo soy Brian. Y yo soy David. Nos escuchamos en el próximo episodio. Burger.